Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, muy contenta como todas las semanas de estar acompañándolos en nuestro programa donde viajamos virtualmente en el tiempo, en el espacio, donde hemos ido a conocer distintos personajes. Hemos viajado muchísimo. 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 Y hoy día vamos a viajar a conocer a uno de los grandes genios de la historia. Sí. La verdad es que yo creo que en la mente de las personas, sobre todo en el siglo XXI, es probablemente, tal vez, para muchos el más grande. Yo creo que es uno de los grandes porque hay muchísimos que son genios. Lo que pasa es que básicamente lo que lo diferencia a él es que incursionó en tantas cosas. En tantas cosas. Y por lo tanto es tan difícil definirlo. Yo creo que no tiene definición. No tiene definición y estamos hablando de Leonardo da Vinci. O sea, cuando alguien puede firmar Leonardo y punto, Leonardo. quiere decir que ya es. No, pero absolutamente. Muy grande. Sí, pues, y a lo mejor muchas veces pasa que en la retina de la gente, o sea, tú dices Leonardo da Vinci y la gente dice, sí, un genio, esa definición de este polímata que abarca tantas cosas, pero claro, uno dice pintor, Renacimiento. Pero de repente como lo que menos hizo fue pintar. O sea, pintó poco, de hecho, terminó poco, hizo algunas cosas más, pero en realidad Leonardo auténtico está en sus cuadernitos, esos cuadernitos que eran como las libretitas que nosotros andamos trayendo, pero yo creo que las nuestras no van a pasar a la historia como algo enmarcable. De partida él tenía mucho más linda letra que nosotros. Sí, pues no, mis libretitas tienen como puras cosas pendientes. Tengo que hacer esto, pagar la cuenta de no sé qué, hay que hacer esto, Claro, no, Leonardo se entusiasmó, estudió, o sea, bueno, yo creo que nunca dejó de ser un curioso por naturaleza, así como claro, esa curiosidad de niño chico. Lo más increíble cuando nosotros decimos estas libretitas, que son los códices, son cosas que él exploró, que él investigó, pero no porque alguien se las encargara, no porque alguien le pagara por eso, sino que porque él tenía una curiosidad genuina de querer conocer más. Tenía, dicen por ahí que, bueno, piensa tú, en el fondo, el propio Aristóteles decía, nadie ama lo que no conoce, y en el fondo, en la medida que Leonardo entraba en un tema, se entusiasmaba, pasaba a tener este amor tan profundo por ese tema, que lo desarrollaba en una profundidad que cualquier persona, digamos, normal en general, pensemos en la norma, no lo hace. Claro. O sea, era extraordinario en el sentido que rompía toda norma, porque lo común es que tú indagues en algo porque te contratan para eso. Claro, porque te pagan. Porque te pagan. Estás como medio obligado, si no, es como un poco esa naturaleza humana o sea, no hacer más de lo que es necesario, como para cumplir. ¿No? Claro, un poco como también podríamos pensar así como en el síndrome de funcionario, que a la hora que termina se le cae el lápiz. Claro. No, Leonardo en el fondo va a tener el lápiz puesto, no se le va a caer nunca, y es más, lo que lo define, a mí me encanta cuando él efectivamente ya es conocido y ha perdido su trabajo permanente, porque tuvo trabajos permanentes después de que conquistaron Milán, y efectivamente después de picotear un poco en cada lugar está desempleado, y alguien se acerca y dice, maestro, estoy tan preocupado, usted está desempleado, y Leonardo contesta algo magnífico, dice, desempleado, pero no desocupado. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No, él siempre estuvo ocupado. Siempre se inventó algo. Claro. Así que bueno, pero como para entrar un poco en su vida y en su época, hay que entender que este Leonardo nace en el lugar preciso, en el momento preciso y en la familia precisa para que efectivamente logre ser el genio que es. Y entonces, momento después de la peste negra, porque eso tiene grandes consecuencias para lo que van a ser, en el fondo, esta Italia que todavía no es Italia. Exactamente. Bueno, la peste negra es un punto de inflexión, particularmente porque post-peste, y hay que entender que en la peste negra se murió la mitad de la población, lo que no es menor.
la gente tiende o ha tendido a comparar la peste negra con lo que vivimos hace poco tiempo en la pandemia. No, y la verdad es que absolutamente no hay comparación posible. Imagínate la y es mitad, más, la mitad de la población ¿sabes? es algo que es Brutal. un hecatombe por donde lo mire. Y ciertamente la peste negra, que va a matar a la mitad de la población europea, va a tener como colateral posterior, no necesariamente buscado, pero es lo que va a suceder, un auge económico. Un auge económico que va a tener que ver con que si se muere la mitad, pensémoslo así, la torta ya se va a dividir. Se reparte entre menos. La fortuna, en el fondo de una familia van a morir todos y esas fortunas se van a pasar a gente que nunca lo tenía pensado, por una parte. Pero por otro lado, se van a morir los panaderos, los herreros, los carpinteros, los campesinos, y entonces va a venir un señor y va a decir, bueno, yo te contrato como campesino, y entonces él va a decir, bueno, pero Claro, pero yo ahora cobro, esta pega claro, vale antes más, cobraba po, 10, y ahora cobro ahora 100. no hay, por Claro. escasez, básicamente, ahora cobro 100. ¿Cómo vas a cobrar 100? Pero bueno, entonces no, pues. Entonces Claro. los salarios reales de todos van a subir. Pero además hay que sumarle un punto económico que es bien importante, que es esta constatación que la gente va a tener en la psiqui. Claro, de que, el cambio psicológico que produce la peste exacto, negra. que la muerte está presente, porque la muerte siempre ha estado. ¿Ya? Y un poco pensando en el hoy día la muerte es una certeza, igual que siempre. Pero la gente no quiere pensar en la muerte, no quiere pensar en la vejez, no quiere pensar en incorporar la muerte en nada. La palabra muerte es algo que la queremos eliminar. ¿Ya? En el siglo XIV, digamos, post-peste, siglo XV, digámoslo así, la muerte está tan presente que la gente no está dispuesta a guardar para el futuro. No, en el fondo, esto va a desarmar un poco el concepto del ahorro y el gasto va a ser, Claro. la gente está dispuesta a gastar. Claro, cambia la visión de la muerte, esta cosa de que en realidad la muerte no es una muerte tranquila, o sea, es como una especie como de castigo divino, y también cambia la visión de la vida por esto, o sea, como es tan certero de que te vas a morir, bueno, entonces Gastemos, claro, ¿para qué vamos a guardar? pasémoslo Si bien, no, po. mañana podemos morirnos. Exactamente, hay que comprender que en ese periodo hay muchas cosas que cambian, o sea, hasta las oraciones se transforman en Sí, oraciones pues. desesperadas, o sea, hasta el... Surge el salve, el claro, Dios te salve, reina y madre. claro, Si tú lo analizas. a ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas, o sea, ¿verdad? Una vuelve tragedia. a nosotros tus ojos Misericordiosos, misericordiosos. después claro, de po, tierra. claro. Tremendo. Tremendo. No, y la ira de Dios, el Claro. Disirae, que ya no se reza, pero en el fondo la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Tiene que haber una razón. Entonces, efectivamente, psicológicamente, el siglo siguiente va a tener esta idea como del llamado carpe diem, es decir, Claro. vivamos, aprovechemos. A puro gozar, ya, nomás. a gozar. Pero además va a haber plata disponible y eso va a implicar que el siglo XV sea muy lujoso. Porque además va a tener que ver, yo siempre digo, con muchas platas nuevas. Las platas nuevas Sí, siempre Lewis. son ostentosas. O sea, el que siempre tuvo generalmente es bastante austero, pero la austeridad no la tiene el que no tuvo y que quiere mostrar que tiene. Que tiene, O sí. sea, es como esa forma del querer mostrar. Eso por una parte, pero por otra parte importante es que con la peste negra se producen cambios tecnológicos que va a tener que ver también con la pérdida de la población, porque es necesario inventar, digamos, artefactos y cosas para suplir la falta de mano de obra. Y en ese contexto es que Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Y la invención de la imprenta va a producir una revolución de las ideas. Por lo tanto, Leonardo va a nacer en un periodo de auge económico, primero. Segundo, en un periodo intelectualmente con un gran desarrollo. Y además va a tener la suerte, y ojo con lo que voy a decir porque todos van a decir Sí, que está ¿cómo diciendo. va a ser suerte? Va a tener la suerte de ser hijo ilegítimo. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener la suerte? Sí, porque él va a ser el hijo ilegítimo de Piero, que era un notario. Si él hubiese sido hijo legítimo, habría tenido una educación para heredar ser la profesión notario. del padre. O sea, habría sido notario y Leonardo va a ser un hombre muy inquieto y habría sido un pésimo notario. Pésimo. Pero como es hijo ilegítimo, que evidentemente sí lo van a acoger, el abuelo se va a hacer cargo de él, el hijo de este notario con una campesina, y el abuelo se va a hacer cargo de él y por eso, aunque nace en Anchiano, lo van a llevar A Vinci, lo van a criar, bautizan. le van a dar educación, pero una educación formal, sí. Claro, pero por ejemplo, pero no va a hablaba aprender- latín. No hablaba latín, pero sabía leer, sabía escribir.
que eso va a ser importante. Y además el abuelo se va a dar cuenta de que el niño es pensamiento dibujado. O sea, hay que imaginarlo en Vinci, que es un pueblo, o sea, Vinci Sí, es un un pueblo pueblito chiquitito, súper pequeño. sí. Pero Se Leonardo cuadra. corriendo como en el campo, dibujando las flores, preguntándose, haciéndose miles de preguntas, maravillándose con la realidad. Y por lo tanto, preguntándose cosas. Y el abuelo va a ver esto y va a decidir canalizar esto. Y lo Claro. va a llevar A Florencia. a buscar una educación formal en el sistema gremial, porque lo que existía para ese entonces, o sea, hay que entender que hoy día la gente piensa que la educación son necesariamente ir al colegio, a la escuela, es decir, tener una educación formal Formal. durante 12 Una, años, 12, claro. claro, aprender un cierto currículum. No, eso no existía. Y eso no existía y eso no va a existir No, hasta, pues hasta el muy final del siglo claro, XIX. o sea, Entonces, ayer. claro, en ayer. La historia. Antes de eso había cierta educación, pero cada uno enseñaba lo que quería. Y antes de eso, digamos, del siglo XVIII para abajo, existía lo que es la educación gremial, es decir, tú entrabas como aprendiz De de algún un maestro oficio. para un oficio. Claro. Y eso podía ser lanero, carpintero, zapatero, pero también artista. Claro, y entonces el abuelo se da cuenta de que este niño tiene ciertos dones, ¿ah? Y por lo tanto decide canalizar eso y lo lleva al mejor lugar donde lo podría haber llevado, po. O sea, la Florencia, además de los Medici. No, impresionante. Yo me imagino este niño prepuber que llega, que tiene intereses en muchas cosas, porque con inmensa intensidad al mismo tiempo por múltiples cosas, pero que sin duda tiene una beta particular en lo que es el dibujo, porque eso es lo que veía el abuelo. Y llega esta Florencia que tiene un auge económico importante, porque los Medici van a estar en el marco de la banca moderna, en el Claro, de van a cambistas tener de al moneda. Papa como uno de sus clientes. Por supuesto, pues, no es una menor, banca claro. más sofisticada, con en el fondo clientes importantes, de alto patrimonio, digámoslo así. Claro, gerentes de alto patrimonio. Claro, clientes de alto patrimonio. Y por lo tanto, ellos mismos van a plasmar esta fortuna, porque en el fondo es una ciudad-estado, en la ciudad. Entonces, los Medici van a tener preponderancia sobre también otras familias que van a competir, y tenemos los oficios, en el fondo, que de alguna manera se congregan en Claro, lo que, en el fondo, esta asociación de distintos Claro, porque hay que oficios. entender que en ese momento Italia no es Italia. No, pues O no sea, es Italia. Italia es un Mosaico. mosaico de ciudades-estado, ducado, principado, los estados pontificios. El reino de Nápoles. Claro. No es una Italia unificada y por lo tanto entre estas propias reinos, ciudades-estado, se da una competencia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más bella? ¿Cuál tiene más riqueza? ¿Cuál tiene más poder? Y entonces, bueno, Florencia lleva como podríamos decir, la delantera en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y de hecho los Medici, debido a que tienen el tema económico resuelto, porque una cosa súper importante para entender lo que sucede en este tiempo, aparte de lo que estábamos hablando recién, es que cuando efectivamente la economía va bien y tú tienes resueltas las necesidades básicas, Sí, te pues puedes el arte preocupar de otras funciona. cosas. Entonces, efectivamente, el arte florece particularmente cuando la economía está bien. Claro, Es pues, necesario. bueno, pues sí es algo que, o sea, cualquier persona lo tiene, a lo mejor no lo tiene tan presente, pero cuando está en periodos de crisis económica, cosas, uno lo primero que hace es empezar a cortar las Los cosas que tú gastos dices, claro, que tú dices, de los que puedes prescindir. claro, no vamos a ir más a clases con el de la red cultural. No vamos a ir más Ese clases de la red ítem, cultural. no. O sea, nosotros lo que más conviene es que la economía esté bien, porque si no la cultura tampoco florece. Entonces, precisamente en este periodo de auge económico, la competencia que tú bien lo planteaste, política, de preponderancia, se va a trasladar a múltiples dimensiones, y una de esas va a ser el arte. Y efectivamente, cuando Florencia, por ejemplo, los Medici contratan a Brunelleschi no solo hace un montón de iglesias, que trae un nuevo estilo, sino que logra darle esta cúpula a la Santa María del Fiori, que es la catedral, y la catedral se embellece más este estilo italiano del mármol, pues, claro. dibujado, de alguna manera que uno dice, wow. Ya. Pero eso tiene que ver con mi catedral es más linda. Esto venía de siempre. Si tú piensas en el siglo XIII, cuando se genera el gótico, cada una de las ciudades Claro, querían construye tener su catedral, una- dice, la mía es más linda, no, la mía es más alta, la mía tiene 2 torres, la mía es... Y la mía, eso ya era una competencia. Claro, y la cúpula es algo que
o sea, no se había logrado, o sea, la gran obra en cuanto a las cúpulas había sido el Panteón Romano. Y Que entonces, sigue siendo. que sigue siendo, efectivamente, pero claro que tiene que haber existido esa como obsesión de lograr esa cúpula, esa cómo hacer esa construcción así abovedada sin que se caiga, o sea, un gran desafío para la arquitectura, para la ingeniería, y Brunelleschi lo logra con cierto truco, pero lo logra. Pero lo logra, sí. Claro. Y el resto de las ciudades tienen que haber, claro, empieza esa cosa como la obsesión de yo también quiero tener mi cúpula. No, por supuesto. Roma después no va a descansar hasta tener Hasta la tener, propia. claro. Y si nosotros pensamos después, se quema Londres, Christopher Wren hace San Paul y Nicolás I hace San Isaac. Sí, po. O sea, todos quieren cúpula, es político. Entonces, Ahí llega Leonardo. ahí llega Leonardo y a esto súmale en la calle el Orsa Michele lleno de esculturas, Donatello, el propio, en el fondo, si tú piensas en Ghiberti, Claro. el que había hecho las puertas del Batisterio, o sea, había un desarrollo de las artes, pero en todas sus dimensiones, porque los frescos hay que pensar en Giotto, que efectivamente va a ser el campanil, pero además va a ser el fresco. El arte del fresco va a ser algo que va a empezar a surgir, digamos, en este periodo, lo que te permite poder, porque no es tan fácil pintar sobre un muro, o sea, No. implica un desarrollo, se va a empezar a desarrollar todo lo que comienza a ser esta perspectiva, a ver un cambio en las formas del arte, no en el qué, digamos, no en el contenido, porque sigue siendo un arte religioso. La gente piensa que hay un cambio, Sí, claro, hay un cambio en la cambiar forma. claro. Pero claro, ahí va a llegar y el abuelo va a elegir el taller de Andrea Verrocchio, que era un taller, digamos, multidisciplinario, digamos. Claro, así. no era solo para pintar. No, Hacía muchas cosas en el taller de Verrocchio. exactamente. Así que también ahí podríamos decir que la elección fue la acertada. Pero ya hablamos un poco más de lo que sucede en el taller de Verrocchio a vuelta de comercial. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Leonardo da Vinci. Lo tenemos en Florencia y ha entrado de aprendiz a trabajar con Andrea Verrocchio. Iba a ser un lugar primordial. Sí, claro, porque ahí, como decíamos, antes de irnos a comerciales, no solo se pintaba, sino que hacían cosas que hoy día podríamos decir labores de ingeniería, o sea, multidisciplinario. Y una de las cosas fundamentales es que se dedicaban como al tema de los espectáculos. O sea, hoy día podríamos decir como un productor de eventos. Sí, po. Eso era el taller de Verrocchio y ahí comienza a desarrollarse y eso va a ser fundamental, el hecho de que Leonardo, evidentemente que entró, ya como todos los seres humanos, probablemente sirviendo el café, limpiando los pinceles y preparando los colores, las pinturas o tensando las telas para los que pintaban. Pero claro, va a ir aprendiendo y se va a ir desarrollando y va a ir tomando experiencia en esto de los espectáculos. Ya, pero ahí es súper importante esto que tú estás planteando, porque hoy día tenemos un problema como sociedad. Y efectivamente en la vida y en la historia, el aprendiz entra de cero. Sí, Y aprende en el camino y efectivamente primero sirve el café. Pero hoy día nosotros tenemos gente, y en general la juventud, termina de estudiar una carrera y quieren ser gerentes generales. Al tiro, Al saliendo. tiro. O sea, Sí, tú po. miras las tarjetas de la gente, tarjeta de presentación, que ya mucha gente no la tiene, pero los que lo tienen unos cargos rimbombantes y la oficina pasa a ser algo importante. Cuando básicamente lo que uno requiere para que haya sabiduría es que se parta desde la humildad. Sí, pues cuando uno parte haciendo la práctica, por ejemplo.
los jóvenes se enojan de que los pongan a, no sé, a sacar fotocopia. A sacar una Bueno, fotocopia. ya no sacan Hoy día fotocopia, no sacan bueno, hacer los fotocopia, la época de PDF. nosotros. Claro, guárdate esto en PDF, arregla los archivos. Claro, nosotros que estudiamos periodismo, a muchos los mandaban a hacer labores de archivo y ordenar fotitos. Por Y supuesto. todo el mundo, ay, no, quiero salir en portada. Claro, yo al tiro quiero ser el conductor. Editor, claro. Claro. O conductor del programa. Exactamente. Sí, pues no, él parte de abajo. Pero el tema es que entra en este mundo de los espectáculos, pero también comienza a pintar. Claro. Y Y va a ser modelo, además. bueno, claro, evidente que eso pasaba con todo. con O sea, a ver. Y eso es lo que era- nos permite saber cómo era. Exacto. De hecho, hay un ángel de Verrocchio y hay una escultura en bronce que notablemente son Es la misma, es él. figura y probablemente es Leonardo, que era rubiecito, crespito y bastante buen mozo. Sí, y como un buen cuerpo, o sea, bien fit. Pero es decir, o sea, El hombre el del Vitruvio es él. No, o sea, perdón. A lo mejor se hizo Photoshop. Claro, él mismo se arregló su poco. Yo creo que sí. De Sí, todas si maneras. yo fuera buena para dibujar y me tuviera que dibujar a mí misma, seguro que me borro un par de arrugas. De todas no me las maneras. pondría todas. De todas maneras, de todas maneras. Pero tiene Se que puso haber un sido filtro. bien espléndido, sí. Tiene que haber sido espléndido. Además, Pero- encantador tiene que haber sido. Sí, porque era bueno para la Divertido, fiesta, interesante. No más entrete que hay, imagínate Lo más conversar chévere con que él. hay, o sea, conversar Sí, con él. sí. De hecho, yo creo que cuando yo me muera, ¿Lo voy a buscar? lo voy a ir a buscar. Ah, sí. me parece. Voy a ir a hacerle un par de preguntas. Me parece. Le voy a ¿no? preguntar algunas cosas respecto del vuelo de las libélulas. De la libélula. Oye, no, pero pinta y ahí como que empieza a llamar la atención por Sí. los dotes que tenía para la pintura cuando en un cuadro del maestro tenían que ver dos ángeles, pero solo hay uno porque no entraba, no había lugar para agregar el segundo y entonces Verrocchio le dice, píntate un ángel ahí en alguna parte. No, y hace una cosa increíble, porque ahí ya muestra lo que va a ser Leonardo. Él se dedica a estudiar mucho antes de pintar. Y esa es la razón del por qué finalmente pinta poco. Precisamente porque cada cosa él se va a dar cuenta que requiere un estudio. Ese estudio requiere mucho tiempo y eso también va a explicar el por qué después en la vida va a abandonar muchos cuadros, porque se le van a ir presentando cosas y él las va a ir tomando y cada una de estas las va a tomar en mucha profundidad, con, digamos, lo que va a implicar que se demore mucho. Entonces, claro, el ángel resulta ser fabuloso y el propio Vasari, que escribe esta vida de los grandes pintores, por lo tanto es la fuente para estudiar a Leonardo, temprano para estudiar a Miguel Ángel y a tantos otros. El propio Vasari va a decir que Verrocchio habría colgado los pinceles, es decir, habría reconocido que el aprendiz superó al maestro. Pero claro, se va a inscribir ya en la Academia de San Luca, es decir, va a estar licenciado, es artista, es maestro, porque si tú no eres maestro, tú no puedes ejercer. Entonces, él va a empezar a ejercer, va a pintar la Anunciación, y aquí están los Uffizi, que efectivamente también es considerado el primer cuadro importante de Leonardo, pero ¿cuántos estudios hay de la Anunciación? O sea, ahí se va a dar cuenta que las luces y las sombras son esenciales, va a hacer estudios de cómo se tiene que arrugar la pollera de la Virgen, la manga del ángel, o sea, ahí tú te das cuenta que es un pintor distinto. Claro, un pintor distinto que estudia muchísimo, que tiene que haber sido, en el fondo, esa búsqueda como de la perfección lo llevaba a entrar en distintos temas, o sea, a obsesionarse con las luces, con las sombras, cómo trabajar la profundidad, y eso es lo que hacía que, bueno, que pinta poco, o sea, si uno lo compara, no sé, No, pues, sí, con poco. un Vincent Van Gogh, por ejemplo. No. O sea, no es nada. Vincent Van Gogh pintaba prácticamente un cuadro por día. Claro, y este otro tiene, con suerte, son 14, 15, si hay algunos disputados serán 19, 20, no hay más. No hay más. Mucho dibujo, Claro, mucho cuaderno, claro, eso pero- sí, muchos estudios, porque lo mismo, va a ser múltiples estudios para hacer una obra. Entonces, claro, va a hacer esta Anunciación, va a ser una serie de vírgenes en esa etapa temprana, lo van a contratar, de hecho, en el monasterio de San Donato para hacer una adoración de los Eso reyes. es muy divertido. Que el papá no- le consigue ese trabajo un poco Claro. desesperado por el hecho de que este niño, este joven no tenga trabajo, y le consigue el trabajo para que pinte esa adoración y lo decepciona. y lo decepciona. Porque sí. no lo termina. Pero no solo no lo termina, hay una parte genial porque
él le hace a los monjes un primer boceto en el que aparece ya el niño, los Reyes Magos, los camellos, o sea, se notaba que venían del Oriente. Y luego viene con un segundo boceto donde los camellos no están. Entonces los monjes le dicen, Y los camellos. los camellos. Y él contesta, no es mi culpa, llegó mucha gente. Los camellos Quedaron detrás. No, mira, es que Leonardo tiene que haber sido genial, porque además era tincado su idea, o sea, aquí nunca le importó a los clientes, a él le importaba lo que él quería hacer, lo que él quería presentar, y por eso probablemente era, como tenía mucha iniciativa, era muy mal empleado, Claro. muy malo. Claro, porque después vamos a tenerlo en Milán, Sí. ¿cierto? Y Se va a Mil- contratar. No, pero hay que contar cómo llega a Milán. Porque, claro, estaba en este trabajo de San Donato, estaba con otro trabajo de un San Jerónimo que los abandona, porque hay una embajada que va a ir a Milán de Florencia. Claro, desde Florencia. Y esta a Milán. embajada era artística. Y iban Músicos. músicos. Ya. Y Leonardo pide ir, porque había inventado, la gente no tiene idea, pero también inventa instrumentos musicales y compone Hasta música. Claro. Y entonces él va con su instrumento, y ahí es donde dibuja el músico probablemente en ese momento. Y cuando llega con la embajada musical, digámoslo así, le presenta, o sea, él tenía una alta estima de sí mismo, que hay que decirlo, que es bien importante, porque cuando él todavía estaba en Florencia, el Papa Sixto contrata en el fondo a varios pintores para pintar la Capilla Sixtina, y Leonardo los laterales. Claro. Y Leonardo considera que esto es el colmo, que no lo haya llamado. ¿Ya? Siendo que está Botticelli, Perugino, Claro. Ghirlandaio y varios otros, Nani, en fin, pero no lo llaman. Entonces, también aquí tenía una alta estima. Y él llega donde el Duque Sforza y le presenta una carta, así como un currículum vitae, Su currículum, que claro. es genial. ¿No? Sí, pues la O sea, gente- él venía de músico, y ahí, por favor, cuenta Bárbara, porque esto es un poema. Mira, la carta tiene como 10 puntos. Y en esos 10 puntos él enumera todas las cosas que él es capaz de hacer. Y entonces, en el fondo se presenta primero como una especie, como un ingeniero podríamos decir hoy día, si le tenemos que poner un título, ingeniero civil, porque dice, soy capaz de construir puentes, soy capaz de hacer armamentos, soy capaz, o sea, Y casi ingeniero militar, o sea. claro, un ingeniero civil militar en el fondo. Sí. Y entonces, claro, le presenta todas estas capacidades a este duque de Milán, y recién como en el punto 10, que es como el último, entonces le dice, bueno, pero también en tiempos de paz, ¿ya? Puedo esculpir, y agrega, y también soy capaz de pintar, y dice algo así como... Mejor que cualquiera. Mejor que cualquiera, o sea, a todos esos que Yo están soy lejos el mejor. todos esos que están pintando los laterales de la Sixtina, yo lo hago mucho mejor que ellos. Exacto. Y también, y ahí esa es la última parte, hace como una especie como de postdata en esta carta, donde le dice, y también puedo hacer la estatua ecuestre de su padre para, en el fondo, la gloria de la familia Sforza. Contratado. Contratado. Pero lo contrata, y ahí es genial. Porque no, o sea, sí, el caballo va a estar de por medio siempre, y era la idea. Yo creo que ese fue el punto donde lo contrató, porque claro, él se presenta como ingeniero militar, que era lo más importante para los políticos, porque era una época en que la violencia era parte de la forma de hacer política, y por lo tanto tener un buen ingeniero militar era esencial, o sea, por eso se presenta así. Pero lo contratan para hacer espectáculo. Claro, lo contratan para hacer espectáculo, y de ahí entonces gran parte de lo que se ve en sus códices, en sus cuadernos, son todos los estudios que él hace para una serie de artefactos, máquinas, esa cosa que es como un helicóptero, que tenían que ver no con que él estuviera obsesionado con la idea de volar, sino que cómo hacer en estas escenografías, donde además hace los vestuarios, cómo hacer que, no sé, pues un actor bajara del segundo piso sin caerse, sin que se produjera un accidente. Pues. Entonces, un espectáculo, o sea, toda una cosa escénica, ¿ya? Una teatralidad que va a ser parte de la manera en la que además Leonardo pinta. Sí. Porque en sus pinturas, y probablemente en eso es lo que más destaca, es que Leonardo probablemente es el primero que logra dar vida a la figura pintada, o sea, logra la representación de emociones, de sentimientos, o sea, o las caras de rabia, o las caras de horror, o no sé, si pensamos en la Mona Lisa, todo el mundo se pregunta, hasta el día de hoy, ¿De por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Ah? ¿Por qué se ríe la Gioconda? ¿Ah? Exactamente.
Exactamente, claro, pero él busca también eso, porque siempre se ha planteado que habría sido Caravaggio el primero en buscar personas reales para pintar. Y no, Leonardo lo hizo primero. Leonardo probablemente pasaba el rato en la trattoria pensando dónde está el personaje que tiene en mente. Es lo mismo que un casting. Claro. Un casting hoy día, si tú pensáis por una película, ¿quién sería el mejor para interpretar a, no sé, pensemos ahora que estamos prontos a estrenarse la película de Ridley Scott de Napoleón, Claro. que de alguna manera su visión de querer presentarlo, porque lo que va a hacer Ridley Scott ahora es presentar a Napoleón como un tirano, en el sentido, hablaremos prontamente de él, pero lo vamos a dejar para más adelante, precisamente como un alguien comparable con Hitler y con Stalin. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, es que la cantidad de gente que murió en las guerras napoleónicas no es menor. ¿Verdad? Entonces, claro, elige a Joaquin Phoenix porque había sido cómodo en su película Gladiador. Claro. O sea, es como un casting, lo mismo. Él hace eso, sí. Claro, y entonces, bueno, dentro de, aparte de estar dedicado a los espectáculos, organizar las fiestas, los matrimonios de los miembros de la familia Sforza y todo eso, se le encarga, efectivamente, la estatua ecuestre del padre de Ludovico Sforza. Y ahí va a ser un tema que lo va a acompañar durante mucho tiempo, pero el punto es que Leonardo no va a hacer nunca la estatua ecuestre, porque primero parte por el caballo. Y entonces se obsesiona con la idea de que primero tiene que estudiar el caballo, las distintas posturas, los músculos, las posiciones, y se obsesiona con los caballos, y eso queda claro en todos los dibujos y series, y claro, que produce en ese periodo. Claro, y luego cuando ya ha estudiado el caballo y Ahora Sforza le dice, ya pues, y la estatua. La estatua, entonces no, que tengo que estudiar el jinete. Entonces, eso lo lleva a estudiar básicamente anatomía. Pero entre medio, además, el propio Ludovico Sforza lo mandó a Hungría, entre otras cosas, como arquitecto. Él concursó en el concurso para remozar la Catedral de Milán, que no gana, pero va a hacer la fachada de la Catedral de Pavía, que tampoco la hace, pero ahí se junta con matemáticos y están hablando de las proporciones, básicamente porque han redescubierto el Tratado de Vitruvio, entonces están todos conversando. Y esta conversación, que puede haber sido con un vino, de algo como informal, para él se convierte en una obsesión. Entonces se dedica a estudiar las proporciones, y luego entra en la anatomía, y luego entra en el fondo de la anatomía de los huesos, pero luego los músculos, de todos los órganos internos. O sea, ahí tenemos precisamente este Leonardo, que la cantidad de horas hombre, si uno lo piensa, de esos dibujos, porque además hay que pensarlo con el realismo de la época. Es decir, esto implicaba conseguirse los cadáveres, esto implicaba dibujar con la luz del día y cuando se acababa a vela, con el olor de la descomposición. O sea, un trabajo impresionante, pero además un trabajo que no es para enseñar a otros, no es para publicar un libro, nadie se lo encargó, sino que es simplemente por para él. Claro. O sea, son cuadernos privados, me parece absolutamente increíble. Claro, pues y ahí entonces uno lo tiene y uno podría decir, ya, de todo lo que hemos dicho, uno puede decir, bueno, es ingeniero, también músico, es anatomista, entra en temas como que hoy día son física, ¿no? O sea, cosas que en realidad es impresionante. Y entonces, bueno, está en todo esto, hace su Hombre del Vitruvio, está trabajando paralelamente en el caballo, en el jinete, cuando unos monjes le piden un fresco. Sí. Un fresco de una última cena. Y ahí también tiene otra genialidad. Bueno, ahí en el fondo dicen, bueno, queremos que pinte una última cena. Y Leonardo pregunta, dice, ¿qué minuto de la última cena? Porque una cena dura mucho tiempo y yo solo puedo pintar un instante. Y los monjes miran con cara de, una última cena. O sea, nunca lo habían pensado. O sea, Leonardo pensaba en cosas que la gente no pensaba. Y cuando tú te reías ahí de la libélula, que es verdad, nosotros tenemos ese... Pero Leonardo se pregunta si la libélula mueve las alas más rápido cuando sube o cuando baja. Algo que me imagino que no te has preguntado. Por eso te digo que cuando vaya al paraíso, le vas a preguntar. Voy a ir a preguntar. Bueno, y ahí entonces él dice, se pone a estudiar los 4 evangelios y decide pintar
la última cena según San Juan, en el momento preciso en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pero, El momento, o sea, si había un momento que pintar era ese. ya, preciso, ese momento. Pero, si tú piensas, los sientas todos para el mismo lado. Si tú lo sientas, si tú salís con tus amigos, No, te y te sientas sientan pa' todos para el todos, mismo no, po. lado, pásame la sal, es un problema. No, Uno claro. de y ustedes además me va a que eso- traicionar, sí, po, es un claro. gran problema. Entonces, vamos a explicar un poquito más de la última cena de vuelta comercial. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Leonardo da Vinci, y estamos en la última cena. Qué impactante. Nosotros tuvimos la suerte de un viaje, no sé para qué, a qué fuimos, pero fuimos a Milán. Y vimos la última cena, pero gana, o sea, no gana. La verdad es que se nos cayeron su par de lágrimas. La gente de la seguridad nos retó muchísimo porque no queríamos salir de ahí. O sea, una máximo. cosa de los momentos así en los que uno dice, no lo puedo creer. Demasiado emocionante. Sí. Y es magnífica en todos los sentidos, particularmente porque es un espectáculo. En el fondo es como si se abriese una cortina y está una escena de una obra teatral sucediendo en está ese pasando, comedor. claro. Está pasando. Como que sentía hasta como que hay olor a comida. Así como que Exactamente. O sea, Sí. y lo que él hace es, esto está en el comedor, incorporar ese muro al comedor. Y incorporar el comedor mismo, la luz del comedor, a la escena misma, porque ahí hace algo genial por una ventana por atrás, en el dibujo, pero esa ventana no es la que le está dando la luz al cuadro, porque entonces estaría en oscuro, sino que Son las ventanas de la construcción, o sea, del comedor real, lo que finalmente hace que se... No, imaginártelo ahí, en el momento en el que estaba... no, y además pensando todo esto, sí. porque uno de ¿Cómo? ustedes me va a traicionar, dice Cristo, y él divide esto en tres, o sea, los 12 los pone en cuatro, Claro. digamos, en 4 grupos. Claro, de los a de los tres. bordes no escuchan nada. Nada. Y si uno se fija, están así como cuchicheando, así como, ¿qué dijeron? ¿Qué pasó? Y los que están, los grupos de 3 que están cerca, han escuchado. Y entonces la cara así como de impacto, No, y de de horror. pena. Claro, Juan tiene una pena tremenda. Claro, está como botado. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es Judas de todos esos personajes? También, pues, porque en la época, si uno piensa Ghirlandaio, por ejemplo, que es el maestro de Miguel Ángel, había pintado una última cena que están todos para el mismo lado, o sea, era la tónica un poco de la época, y pinta evidentemente a Judas al revés. Giotto también. Lo que pasa es que la mesa de Giotto no es totalmente, digamos, de una línea, sino que la pone como Una, como po, una como U. Una U. Pero cuadrada, ¿cachai? Claro. Entonces, esa gente podía conversar mejor, tenía bastante más lógica. Claro. Pero Judas se usaba ponerlo al revés. Entonces, genera todo el tema. Y lo otro, que cuando él pinta y decide pintar la última cena según San Juan, la última cena según San Juan no tiene la institución de la Eucaristía, por eso no hay cáliz, claro. no tiene nada que ver. O sea, el código da Vinci, por favor, eso es una estupidez que no tiene ningún asidero. Es Juan y no lo decimos nosotros. Lo dice precisamente Leonardo en todos sus bocetos. Claro. Le ponen Giovanni y Juan era un imberbe. Claro, chiquitito, pues entonces, claro. No es María Magdalena. No es María Magdalena, sí, pues bueno, y entonces, bueno, lo vamos a tener aquí en Milán, lo vamos a tener que va y viene, pero no podemos, porque se nos va a ir el programa y no claro. Bueno, vamos Milán va a perder la pega porque lo van a conquistar.
Y ahí Claro, básicamente lo que va a franceses- hacer es pimponear, quedarse sin pega, después de 17 años, porque trabajó 17 años en Milán, va a trabajar un tiempo, en el fondo, en Venecia, va a estar en Sí, Mantua, va a Roma. va a Roma, le va mal porque sigue ahí, pinta el feto en el útero, Claro, el está cerebro. obsesionado con estos estudios de anatomía, porque claro, hay que recordar que otra de las obras que tiene, que es un San Jerónimo, que tampoco termina, pero ahí también nos da una clave de su manera de ser, Sí. porque lo pinta, lo deja, uno puede decir, ya nunca terminaba lo que hacía, lo dejaba abandonado, pero cuando estudia anatomía tiempo después se da cuenta de que en el cuello de San Jerónimo no estaba bien tratado el cuello, y entonces uno sabe que él vuelve Sí. a ese cuadro, vuelve a pintar, tampoco lo termina, pero perfecciona su propia pintura. Exacto. Y entonces lo tenemos ahí hasta 17 años. Pero eventos importantes en el fondo en su vida, yo creo que uno de los fundamentales va a ser el momento en el que le aparece competencia. Y aparece otro grande, ¿ya? Bastante más joven que él, el divino, Miguel Ángel. Claro, va a volver después de haber estado en Venecia, de haber estado en Mantua, de haber trabajado para César Borgia y todas esas cosas. Vaya a volver a Florencia y ahí se va a encontrar que en Florencia hay un otro artista ¿Qué ha hecho el David? que ha hecho el David y que lo quieren y los hacen competir, y les dan 2 murallas en el salón del Palazzo Vecchio, que claro, hoy día si tú entras hay otras pinturas, porque aquí pasó una cosa que fue como providencial. Porque cada uno pinta una batalla que son muy distintas y están compitiendo entre ellos y no se llevan nada bien. Básicamente porque hay que entender que Miguel Ángel, a diferencia de Leonardo, que es un hombre social, sociable, le gustan las fiestas y tiene amigos, en fin, tiene discípulos de hecho. Miguel Ángel no tiene discípulos, no tiene amigos y es muy curioso, probablemente Asperger, porque tenía esa obsesión, o sea, Leonardo también era obsesionado, pero una obsesión que lo reduce y lo aísla de la parte social. Entonces, no eran, bueno, ninguno de los dos eran buenos para recibir crítica. Y entonces, claro, cuando Leonardo le dice mucho músculo, porque Miguel Ángel estaba pintando la batalla de Cachine, los soldados lavándose en el río, sacándose la ropa, Ah, bien. después Cuerpos de la bien batalla. perfectos, todo. Además le gustaba el músculo, era. Po. Y entonces Mucho Miguel músculo. Ángel lo mira y le dice, sí, pero yo al menos termino lo que empiezo. Sí, toma cachito goma. Toma, le dolió. Pero bueno, el cuento fue que pintando cosas muy distintas, porque la de Leonardo era la batalla de Anghiari, en el frenesí de la batalla, una batalla con mucho caballo, porque Había de caballo estudiado sabía. acá, sí. pues. Entonces lo pinta, y es más, nosotros lo que tenemos de esto son los dibujos de gente que estaba observando esto. Y pone braseros para que se seque la pintura del fresco. Y lo que sucede es que, bueno, Miguel Ángel le copia. Pero la pintura Claro, pues Miguel con Ángel el tiene que haber calor, dicho, lo que él está haciendo, algo va a pasar, yo voy a hacer lo mismo, porque Por tienen que haber supuesto. estado obsesionados por ganar. por ganar, claro. por ganar. Y se cae la pintura. Entonces, por eso hoy día cuando tú entras hay una pintura encima, aunque ahora han descubierto que debajo está. Hay. O sea, hay toda una polémica. Pero efectivamente ninguno ganó. Pero para Leonardo, en la vida posterior, Miguel Ángel se va a convertir en un horror. Sí, pues, su pesadilla. Una pesadilla, porque después cuando lo llaman para pintar la Sixtina, que no tenemos certeza si la vio, pero va a pintar, va a estar con una rabia profunda y va a pintar los diluvios, unos dibujos que son como si así le pasara un lápiz a un niño para que raye, así una Claro, cosa desesperado. tremenda. O sea, yo creo que le decían Miguel Ángel y... Se le descomponía, o sea, se le acaba el día. Claro, pero lo que sí tenemos claro es que Leonardo no va a querer hacer lo que le piden, sino que hacer lo que él quiere. Porque de hecho, Isabel del Este le va a encargar un retrato, él le hace un boceto, pero después le dice no. Y de hecho en Florencia, ahí va a ser cuando el señor Giocondo le pide que pinte a su señora. mujer. Exactamente. Esa la hace. Esa la hace. Esa es la Gioconda. La Mona Lisa se llamaba Lisa. Era la señora del Giocondo, entonces la Gioconda. La pinta. No sé si la termina, pero lo cierto es que lo acompaña durante toda la vida, el cuadro. Pero él decide pintar a esta mujer en una hora muy especial del día y por lo tanto la hace venir
no sabemos durante cuánto tiempo, El pero sí atardecer, todo, claro, la hora del atardecer, O sea, que las fotos salen bien. claro, y la hace venir, y venir, y venir, y venir, y la pinta, la pinta, la pinta, y la pinta. Y entonces cuando llega el momento en el que este señor Giocondo le dice, ya, bueno, ¿cuánto le debo? Entrégueme el cuadro. Él le contesta, no, no se lo voy a entregar. No, y no solo, ojo, la pinta, sino que además él aplica todos sus conocimientos. Él ya Ahí. tiene la idea de que las líneas no existen, hace Claro. este esfumato, pero además aplica todo lo que son los conocimientos de la anatomía. Por ejemplo, he estudiado todos los músculos de la boca, ojo, y eso por eso la boca es tan particular. Pero claro, no la entrega. Y como dices tú, se lo lleva. Y este cuadro lo tiene debajo de la cama. Entonces, hoy día la gente se pregunta, y hay montones de teorías, hay gente que dice que no es autorretrato. No. No, claro, y además la gente cuando mirarla de todos lados y entonces No es el parece único cuadro que se mueve tampoco. claro, que los ojos de ella se mueven, que si la mira fijo de repente deja de reírse, o sea, es una cosa como que mucha teoría en No, torno a una cosa impresionante. Pero lo que sí sabemos hoy día es que después de la Mona Lisa van a aparecer otras Mona Lisas de gente que copia este cuadro. O sea, este momento en que Leonardo pinta, hay gente que va a mirar. De hecho, uno es de Rafael Sanzio. Exacto, Rafael Sanzio hace un dibujo De lo que estaba Leonardo está pintando. y que tú lo miras y dices, no es el cuadro. Y entonces le han hecho estudios y han visto que debajo del cuadro hay otro cuadro. Entonces, él pintó a Lisa de Giocondo más joven. Entonces, y de hecho, está hoy día digitalmente se puede ver cómo habría sido lo que está debajo, porque no lo van a sacar, ¿me entiendes? O sea, eso no sería una locura. Pero efectivamente la pinta joven, se lleva el cuadro y en la vida constante posteriormente, porque evidentemente en la etapa tardía de su vida va a tener suerte que lo va a contratar el rey de Francia y por lo tanto se va a ir a vivir a Amboise, le van a entregar esta casa en Clos-Dulce y debajo de la cama estaba este cuadro. Entonces él va a seguir pintando el cuadro. Por eso si tú lo terminó, no, lo va a seguir pintando en el tiempo. Constantemente y la va a hacer envejecer junto con él. Entonces va a tener una relación muy profunda con el cuadro, probablemente que tiene que ver con una relación que tuvo con Lisa de Giocondo, que puede ser de muchos sentidos, porque puede ser carnal, puede no ser carnal, puede ser espiritual. Porque, bueno, si ella iba todas las tardes. Bueno, por eso, puede habrán ser, conversado algo, no habrá, no ¿me entiendes? O sea, pero sin duda para él fue A lo importante. mejor más que conversar. Yo creo también. Ahora, hay gente que te dice, no, es que era homosexual. Ya, Tampoco sí, sabemos. sí. Y si lo era, no excluye nada. Claro. Ya, eso no explica ni contribuye. Lo que sí está claro es que el cuadro era demasiado importante para él. Sí, pues y el cuadro es el cuadro más famoso del mundo. Sí. Y Porque además, ojo, lo que hizo famoso a la Gioconda no fue solamente esta historia Sí, que estamos pues, contando no. ahora, sino que el cuadro a comienzo de siglo lo robaron. Porque es chico. Es Sí, súper chico. O sea, cuando uno lo dice, cuando uno llega al Louvre y llega frente y dice, no puede ser. no puede ser. No puede ser el cuadro más famoso del mundo. No, porque es muy chico. Y como Sí, es dijo, como dijo tu una de hija. mi hija que tenía 9 años cuando la llevé ahí, Chico y es feo. chico y feo. Entonces, claro, yo le expliqué del esfumado, le conté esta historia, pero no fue suficiente. Pero efectivamente, claro, se lo lleva un hombre. Que trabajaba en el museo, pues, claro. Se Era, lo mete- era un italiano, era un Perugia. italiano. Claro, porque dice que el cuadro tendría que estar en Italia, de donde es originalmente Leonardo, y no en Francia. Claro, pero fue un escándalo, Sí, una, pues, una bailado. polémica en la prensa, culparon a Picasso, hubo interrogatorio, pero después apareció el cuadro. Claro, apareció el cuadro y ahí este hombre dice que ahí tuvo que devolverlo y declarar que, claro, su intención era llevar el cuadro a Italia. Y entonces ahí uno se da cuenta, claro, lo fácil que tiene que haber sido, o sea, descolgarlo y que nadie se hubiera dado cuenta. Y hoy día, bueno, las medidas de O sea, hay de seguridad en seguridad, torno tiene a eso. vidrio. O sea, no, claro. No, y además hoy día tú te das cuenta que la gente no tampoco sabe, porque siempre está lleno de gente, todos sacándole selfie, particularmente porque el cuadro trasciende, pasa a ser un ícono que además, si tú te fijas, es un cuadro que ha sido presentada a la Mona Lisa en la cultura popular en miles de formas. O sea, si tú, por ejemplo, buscáis en el fondo estos emoji de Instagram Sí, para po. hablar de Leonardo, hay miles de la Mona Lisa. Michael Jackson pero como Mona Lisa, pues, o sea, También. de cualquier cosa. O sea, Yoda. Exactamente. Sí, pues y eso, claro, se transforma en eso. Y ya al final de su vida, tiene, podríamos decir, es como, efectivamente como que recibe el pago probablemente en vida de poder
tener una vejez y los últimos años de su vida haciendo lo que le venía en gana. Y eso es que él siempre, es que lo que pasa es que él siempre hizo claro, lo que le venía en gana, con la diferencia que antes muchas veces no le pagaban y vivió penurias, pero después heredó una plata a un tío, con eso también se manejó. Pero la última etapa de su vida es como el trabajo ideal, en el sentido de cuando lo contrata el rey de Francia, él le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Lo que Lo que quiera. usted quiera. ¿Cómo? ¿Usted me va a pagar a mí para que yo haga lo que yo quiero? Que es como el sueño, porque efectivamente Leonardo era imposible de encasillar. Y por más que pensemos los 17 años con el duque de Milán, que el duque de Milán lo trató de orientar, hazme el caballo, no lo hizo nunca. No, Nunca iba a hacer lo que le encargaran. Él iba a hacer lo que quería hacer. claro. Y entonces los últimos años de su vida hizo lo que quiso. ¿Cómo se llama? Vivió bastante bien. O sea, Claude Lucé, No, a cualquiera fabuloso. le acomoda. O sea, además que suficientemente grande, suficientemente chica, Claro. suficientemente... O sea, muy linda casa. Vivió muy bien. Vivió muy bien y bueno, ahí muere, en Francia. Y eso Sí. es lo que explica que, bueno, además va a ser enterrado. O sea, Francisco I va a hacer construir en el fondo una capillita que es la tumba de Leonardo, que es maravillosa, magnífica. Y eso es lo que también explica que parte de su obra se encuentre en Francia. Y yo creo que en justicia está en Francia, porque en un momento en que, si pensamos en este concepto, maestro, usted está desempleado, sí, desempleado, pero no desocupado, Italia, da lo mismo qué lugar de lo que hoy es Italia, finalmente no van a ser los que le van a dar la oportunidad de hacer lo que quiera, y va a ser Francia. Sí, po. Por lo tanto, el pago de ese buen pasar lo merece el Louvre. Sí, pues, pero para los italianos no debe ser fácil. Bueno, pero Leonardo al final es como un ciudadano del mundo, Sí, como pues, concepto. bueno, sí, pues además que esa cosa de saber que en Estados Unidos hay dos Da Vinci, por ejemplo, está en toda América. En Polonia, Claro, en fin. es como que están identificados los lugares que tienen. No, pero lo que no mencionamos, y con esto No, terminamos. los 450 millones de dólares. Sí. O Eso sea, es lo que no- un Leonardo que se aseguró que era un Leonardo, que había estado en disputa durante largo tiempo, fue subastado por Christie's en 450,4, creo que, millones de de dólares. O sea, lejos. Dimensiona 450,3,4 millones de dólares. No, una cosa increíble. Y lo compró un jeque y lo tiene en un yate. ¿Qué Una tendrá en la cosa- casa el jeque? Si el cuadro lo tiene, un Leonardo lo tiene en el yate, imagínate lo que O habrá sea, en la casa. Leonardo ha sido, si lo miramos así, en ese sentido, Le ganó hoy a día el artista, digamos, mejor Sí, pues transado del porque mundo. después venía Un Picasso. Sí, un Warhol ahí también hay, pero a 90 millones de dólares. Pues estos son, 192 no sé, o 100, el que claro, le sigue. eso, o sea, pero no, una cosa increíble. Así que más bueno, del doble. Leonardo el más grande o uno de los más grandes. Hay tantos grandes, así que estaremos aquí hablando después también de algún otro pintor. Sí, pues, extraordinario. Lo pasé súper bien. Qué bueno, espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Y nos vemos la próxima semana aquí en este mismo lugar, a esta misma hora en Viajando en el Tiempo. Así Nos que vemos. muchas gracias a ustedes, gracias Barbarita. Gracias. Nos vemos.